La iglesia, la voz de Dios en la tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. Instruyendo en justicia a todo hombre o mujer que todavía no han creído en el Señor Jesucristo y por tanto carecen de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se han alejado en su corazón de la instrucción de Dios para sus vidas. Instruyendo en justicia por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme.
gracia, una oportunidad para crecer en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Agradecidos al Señor que nos permite llegar a sus hogares con una nueva transmisión. Deseamos que Dios le colme con sus más ricas bendiciones. Dice el Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Como el fuego que consume y que nada lo destruye, es así el poder de Dios. Es capaz de convertir todo el mar en cielo gris, y la por el todo fue creado y pertenece a mi alma salvado. Cumple sus promesas, pues es fiel. Es Jesucristo. Ese día de llegar, todo el mundo te verá, sus rodillas doblarán. Tuya es la gloria, Hijo del Dios celestial. De nuevo vendrás con gloria, por la eternidad has de reinar. Y sus vidas transformar. Es el único camino hacia el todo creador. Él fue hombre y es divino, para el hombre es su Salvador. Es Jesucristo. Ese día de personal. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Esta declaración de certeza hecha por el apóstol Pablo es la esencia misma de la verdadera creencia para salvación del alma. Hay una diferencia fundamental entre creer en algo o creerle a alguien. Creer en algo puede ser producto de lo que me contaron, lo que escuché al pasar, de lo que me dieron para leer o instruirme en asuntos religiosos. Pero creer a alguien es distinto, ya que tengo que encontrarme cara a cara con la persona. Una creencia en algo es mero conocimiento intelectual, mientras que conocer a alguien es una experiencia personal. ¿Y quién será la persona de la cual el apóstol Pablo declara: yo sé a quién he creído? Mi amigo y mi amiga, esa persona es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre creer acerca de Cristo y la de creerle a Cristo? La diferencia está en que es necesario un encuentro personal con el Salvador. Vamos a darles un ejemplo. Supongamos que una persona sufre un accidente en la vía pública y requiere pronta asistencia médica y rápida, ya que de ello depende su vida. Lo más lógico de esperar es que se presentara personalmente un paramédico para practicar los primeros auxilios. Pero en cambio, una ambulancia se presenta al lugar y baja una persona que con voz severa le dice: lamento decirle que el paramédico no puede venir. ¿Cómo no puede venir? ¿No me ve que me estoy muriendo?, dice el accidentado. Mire, yo no sé nada de medicina, pero le dejo un manual de primeros auxilios para que usted se arregle, contesta la persona que baja de la ambulancia. ¿Pero qué hago con esto? ¿Qué hago con este manual de primeros auxilios? Necesito a alguien que me haga un torniquete para parar la hemorragia. Necesito estabilizar mi presión. Necesito al médico para que practique lo que él sabe. ¿No sería sumamente irónico y de muy mal gusto que sucediera una situación así? De la misma forma ocurre con aquellas personas que creen acerca de Cristo el Salvador, pero que nunca se encontraron con Él para que les salvara. Muchas son las personas que mueren en sus pecados, abrazadas a un manual de primeros auxilios, o sea, a un conjunto de creencias que nada pudieron hacer para salvar su alma. Estimado amigo, amiga, es necesario un encuentro personal con el médico para que Él practique en nosotros lo que Él sabe hacer. En nuestro estado de pecado, todos necesitamos urgentemente tener un encuentro con Cristo para que Él nos salve. Él no nos deja desamparados, no nos dice que no puede presentarse para salvarnos. Al contrario, está presto a socorrernos. Y Él mostró su amor para con nosotros al venir a este mundo, hacerse un hombre y dar la vida por todos los hombres, y por ti y por mí. Por ti que estás escuchando este mensaje. Él pagó el precio de rescate. Él estuvo dispuesto a morir por ti y por todos los hombres, mayormente por los que creen. Él es el Salvador. Por eso, en esta hora, esta pregunta es crucial en tu vida. ¿Te has encontrado con Cristo alguna vez? ¿Has sido salvado por Él? Quizás crees en muchas cosas, pero aún no tienes la seguridad para confesar: yo sé a quién he creído. Para esto necesitas un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Deseamos que tu encuentro
sea hoy. Allí mismo, a donde tú te encuentras, con tu corazón humillado, reconociendo que eres pecador, reconociendo que has faltado ante Dios y que necesitas la justicia de Dios, la justicia de Cristo, que es por la fe, que reconoces que Jesús es tu Salvador y tu Señor, y que Él murió para librarte de la condenación eterna por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Hoy puedes pedirle a Dios perdón, arrepentirte de todo tu corazón, reconociendo por la fe que Jesucristo murió en tu lugar, fue tu sustituto, pagó el precio de rescate, y que hoy tú puedes encontrarte con Él. Él puede venir a habitar en tu corazón si tú le recibes, si tú lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Haz esta pequeña oración, pero grande y profunda y provechosa para tu vida. Señor Jesús, yo me reconozco pecador, creo en ti, creo que tú eres mi Salvador, que tú diste tu vida por mí. Anota mi nombre en el libro de la vida, límpiame de todos mis pecados, sálvame. Yo soy tuyo, porque tú me compraste a precio de sangre allá en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque hoy soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga mucho. Solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro. Dios de amor, Dios
Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicada en la provincia de San Luis Capital. Quien les habla, su pastor Marcelo Ledesma. Presentamos por Juan Avellaneda. Entonces Cristo pagó el precio de la muerte de todos nosotros, de todos. Su muerte, la mía, la de todos. ¿Qué sucedió con él? Los evangelios no relatan, dice, hubo tinieblas sobre la tierra, pero el Salmo 22 sí lo dice. Y dice todas las cosas que le sucedieron. Y dice que clamó de día y de noche y no lo oyeron. Y dice que lo rodearon perros salvajes, que lo rodearon vacas y toros de Basán. Mi lengua se pegó como un tiesto a mi paladar. Mi corazón se deshizo como cera, derritieron los hombres, a los otros dos también se lo hicieron. Pero ¿quién vio el juicio de Dios? ¿Quién vio el juicio contra el pecado? Si la iglesia viera el juicio de Dios en contra del pecado, no solamente del pecador, sino del pecado, entonces no dirían que son pecadores. Pero sin embargo la Escritura lo dice, está escrito y lo niegan. ¿Quién insta a negar esto? Ahora mirémonos, los que entendemos, los que creemos, los que tenemos la fe de los escogidos, los que sabemos que esto es verdad y que todo esto sucedió el día de la cena del Señor. ¿No nos dice nada? Fuimos exaltados todos los sumos con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Él. ¿Es poco eso? ¿Pero quién piensa en esas cosas? Nadie mira el honor que es para un hombre que fue un pecador, que sea llevado en la magnitud en que Dios por Cristo nos llevó con Él. Éramos todos pecadores. No teníamos entrada al cielo ni en broma. No había ningún tipo de esperanza para nada. Sin embargo, hoy dice la Escritura, estábamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, juntamente con Él. ¿Tenemos la esperanza de qué? De que vamos a ir al cielo por 7 años, vamos a estar allá, después vamos a venir con Él a reinar en la tierra. Tenemos la esperanza que vamos a dejar este cuerpo cuando suenen las trompetas, sea que estemos durmiendo, vamos a estar en el tribunal de Cristo, después vamos a venir a reinar por 1000 años y después seremos los jueces de todo el mundo y después entraremos en la ciudad de oro para estar toda la eternidad con el Señor. Todo eso lo compró Cristo en la cruz. Si Él no hubiera muerto sin pecado en la cruz, no podríamos hablar de estas cosas. Pero eso es algo que ya sucedió. Lo pensó, ni lo pidió siquiera. Dios, sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer, sabiendo lo que nosotros somos ahora, lo hizo sin consultar a nadie. Entonces miramos y decimos, ¿qué tan tremendo es el amor de Dios por el hombre? Podemos hablar, sí, Dios ama de tal manera, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Pero, ¿por qué no se detiene y trata de hacer lo que tendríamos que hacer? Porque la capacidad, el poder y el derecho para hacerlo está, de ponerse en el lado de Dios y experimentar y sentir lo que Él sintió. ¿Por qué? ¿Quién piensa en esto? ¿Cómo puede llegar a hablar de algo que nunca sintió? ¿Qué sintió Cristo en la cruz? Gloria a su nombre. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió Dios para hacer lo que hizo? ¿Qué sentimos nosotros hoy? Hoy vamos a conmemorar la cena del Señor. ¿Qué sentimos? Hablamos y decimos, Cristo murió. Yo cada vez que escucho una alabanza, una canción o leo en la Biblia de que Cristo murió, no puedo explicar lo que siento. Porque sí que murió. Gracias a Dios que murió. ¿Cómo podemos alegrarnos porque alguien haya muerto? Sin embargo, si no hubiera muerto, no tendríamos salvación. Y si no hubiera resucitado, no hubiéramos sido justificados. Pero las dos cosas sucedieron. Cristo murió y Cristo resucitó. Y fue por nosotros, lo hizo por nosotros para llevarnos a Dios. Ya estamos en Él. Nos fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios a causa de esto. Criatura la puede tocar. Esta roca es Cristo, todo imprevisto puede resolver. Todos tus pecados serán perdonados. Cristo es poder, Cristo es poder, y sabe luchar.
la va a quitar. Nunca estoy perdido, Cristo es mi camino, en Él tengo paz, la paz verdadera que solo en Cristo pude encontrar. Cristo es la verdad y si crees en Él te liberarás. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es piedra viva, piedra de esquina, piedra angular. Cristo es roca pura, toda criatura la puede tocar. Esta roca es Cristo, todo imprevisto puede resolver. Todos tus pecados serán perdonados. Cristo es poder, Cristo es poder. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Esta roca es agua y cualquier tristeza Él la va a quitar. Nunca estoy perdido, Cristo es mi camino, en Él tengo paz, la paz verdadera que solo en Cristo pude encontrar. Cristo es la verdad y si crees en Él te liberarás. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Hemos escuchado a Nelson Ned, Cristo es poder, y llega en Instruyendo en Justicia una nueva entrega de Mas ahora soy luz en el Señor, en la voz de nuestro amado pastor José Luis Andrade. Estaremos recibiendo esta entrega con la disposición, amados hermanos, de recibir todo lo que el Señor en esta hora ha preparado a través de este devocional. Mas ahora soy luz en el Señor. Les saludo, mis amados hermanos, y les abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora soy luz en el Señor, el devocional. Estamos trabajando bajo el subtítulo Para mostrar. ¿Se acuerda que habíamos empezado, ya llevamos 2 entregas sobre el tema, basado en Efesios capítulo 2, versículo 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hablábamos, entre otras cosas, de que muchos enseñan que los siglos venideros se refieren allá cuando estemos en la eternidad con el Señor. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, estamos en la eternidad, ya no corren los siglos. No es para ese tiempo que vamos o tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Es para este tiempo. Los siglos venideros son esto que estamos viviendo ahora. Hace 21 siglos que Pablo escribió esto. Pasaron 21 siglos. ¿No le parece que este es el tiempo de que se cumpla esta bendita y santa palabra del Señor?
para mostrar en los siglos venideros que la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar lo que hizo Dios con nosotros en Cristo, para mostrar lo que nos ha dado Dios en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Y vimos dónde nació esto. Fuimos al principio del capítulo 2, en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahí llegamos. Si usted quiere hacer un repaso, escuche el número 1 y el número 2 y va a escuchar sobre estos dos versículos. Ahora continuamos. Terminamos hablando de quiénes eran los hijos de desobediencia, diciendo que antes esta frase hijo de desobediencia, hijo de tal cosa, hijo de tal otra, marcaba una característica, ¿sí? En este caso, la característica de aquellos que son desobedientes, que no hacen caso a Dios. Y decíamos, no estamos hablando de los creyentes. La característica del desobediente es aquel que no tiene al Señor. Nosotros no debemos dejarnos engañar. No somos desobedientes, hombres y mujeres espirituales que hemos muerto, que hemos nacido. Nuestra característica es la obediencia. Nuestra característica es el agradar a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Acuérdese que habrá característica, por ejemplo, de Bernabé, hijo de consolación. ¿Cuál era la característica de Bernabé? Hijo de consolación, hijo del trueno, y Jacobo. ¿Cuál era la característica de ellos? Pero después Dios los llamó, como me llamó a mí, a usted tal vez, para transformarlo, para que deje de ser lo malo que era, como dejamos de ser lo malo que hacíamos nosotros, y poder hacer así conforme a la voluntad. Así que dice, entre los hijos de desobediencia, el que opera es el príncipe de la potestad del diablo. En cambio, con nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la característica de ser hijo de Dios, el que opera es el Espíritu Santo de Dios. Dice el final del versículo 2 de Efesios 2, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros también vivimos, ¿se acuerda que hablábamos de los verbos? Todo en tiempo pasado, entre los cuales también todos nosotros vivimos, y redunda, porque es una redundancia esto para que la entendamos. Vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo, vuelve a remarcar el tiempo pasado. Es decir, nosotros vivíamos así, pero ya no vivíamos así. Juan dice algo que tanto de aquellos que rechazan el ser santos y justos delante de la presencia de Dios se llaman pecadores, se basan en San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, para no entrar en detalle en todos estos versículos, por el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No podemos decir, como dice Juan, que no tuvimos pecado. Como hombre, Juan se refiere al hombre. No habla del hombre que murió y nació de nuevo, sino del hombre común. El hombre común no puede decir que no tenía pecado, porque vivía como hijo de desobediencia, vivía bajo la potestad del príncipe del diablo que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No podemos decir que no éramos pecadores, como dice Juan. Vivíamos en el pecado, vivíamos en otro tiempo, dice Juan, pero bendito sea el Señor que Pablo aclara todo esto y nos ilumina para que entendamos esto, para que reconozcamos si verdaderamente éramos pecadores. Si usted me pregunta, era pecador, vivía en otro tiempo, pero ahora Dios cambió no solamente mi vida, sino que cambió los tiempos de los verbos, cambió todo para que yo sea una nueva criatura, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo vivíamos en otro tiempo? No le estoy hablando de ahora, esto no es para nosotros ahora. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne.
la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, todo lo que humanamente deseábamos, todo lo que carnalmente deseábamos, eso hacíamos, no nos paraba nadie, hacíamos solamente la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Si mi humanidad, si mi carne deseaba algo, hasta que no lo tenía, no paraba. Hasta que no me saciaba bien, y una vez que me saciaba, seguía para adelante buscando más de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los... Todo pensamiento, por más malo, por más putrefacto que fuera, que venía a mí, yo lo llevaba adelante hasta ejecutarlo. Así dice la palabra de Dios. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensábamos hacer algo malo y no parábamos hasta hacerlo. Pensábamos o deseábamos algo en la carne y bueno, y no había tormenta que nos parara, no había problema que nos parara, no había cosa que nos parara. Solamente buscábamos y hacíamos conforme a la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Hoy dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y después dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías tenía las mismas pasiones que tenemos nosotros. Pero Elías estaba sujeto a esas pasiones. Yo no, usted sí ha creído no. ¿Por qué? Porque es el hombre el que está sujeto a esas pasiones y nosotros ya dejamos todo eso de lado y ahora somos hombres, pero hombres espirituales, muertos y nacidos de nuevo para agradar y hacer conforme a la voluntad de Dios. Elías era un hombre sujeto a esas pasiones, por eso tuvo miedo. Pablo a Timoteo, que Dios no nos ha dado amor, ¿no es cierto?, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Las pasiones van a venir, las pasiones van a estar, es imposible que las expulsemos de nosotros, son parte nuestra, son parte de nuestra humanidad, pero lo que podemos hacer como hijos de Dios es dominarlas, porque Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, pero para poder llegar a hacer eso tenemos que creer a la verdad de Dios. Tenemos que creer que esas pasiones ya no nos corresponden a nosotros, sino que estamos en otro tiempo, estamos en otra etapa. Mire cómo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Quiere decir que antes tenían malos deseos cuando estaba en nuestra ignorancia, y los malos deseos siguen. Pero dice el apóstol Pedro, dice el Espíritu Santo, que no me temé. Como era un ignorante, los deseos me dominaban y hacía cualquier deseo. Pero ahora ya no soy un ignorante. Ahora conozco la verdad. El que conoce la verdad es un hombre libre y nada de esto lo vuelve a atrapar. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de pensar, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya no me conformo a lo que era antes, ya no me sujeto a lo que era antes, ya no soy un ignorante, sino que he recibido la bendición, la luz de Dios, para andar conforme a la voluntad de Dios, para llegar a ser santo, como Dios es santo. Un hombre a ser santo. Lo que quiere decir era el Señor, no van a poder para que puedan llegar a ser santos. Sé santo porque yo soy santo. Venido Cristo nos dio la potestad del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo quiere así, porque Él nos ha capacitado. Hay muchísimos cantidades enormes de hermanos, de ministros que están en ignorancia porque rechazan la verdad de Dios. Pero en este tiempo, donde hay tanta luz y tanta revelación, no podemos seguir dominados por los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Ahí están, pero no me vas a dominar. ¿Cuántas veces complací esos malos deseos? Pero hoy no, hoy ya no. Hoy soy otra criatura. Ahora soy una criatura nueva. Ahora tengo el poder del Espíritu Santo en mí. Ahora Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para dominar todo aquello que me dominaba y poder andar conforme a la voluntad del Señor. Y se nos fue el tiempo. ¿Seguimos? Nos encontramos en la próxima. Un abrazo, muchas bendiciones.
Instruyendo en Justicia, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Avellaneda. Este mensaje tiene como título ¿Cómo librarnos de los pensamientos del hombre viejo? ¿Cómo librarnos de los pensamientos del hombre viejo? Preciosa enseñanza y necesaria volver a oír. Por eso la compartimos ahora en Instruyendo en Justicia. Estaremos compartiendo la mitad de este mensaje y, si Dios lo permite, estaremos después compartiendo la otra parte en la próxima entrega. Hebreos capítulo 4, verso 12. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos leído este pasaje de esta carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12, y habla acerca de lo que es la palabra del Señor, que es viva y es eficaz, y más cortante, dice, que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos. Es algo que tenemos que tener bien en cuenta, lo necesitamos. Y es algo que nos va a llevar a poder defendernos de muchas cosas que asedian en contra de nosotros, y no solamente a eso, sino a alcanzar una estatura mucho más elevada de la que nosotros pensamos que Dios quiere darnos. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 7, dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miremos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Los guardará. Quiere decir que tenemos que llegar a un momento en que nosotros no hagamos más uso de los pensamientos y de las intenciones que tiene el corazón, de los pensamientos que brotan del corazón. Por eso dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará. Esto también tenemos que mirarlo y ver que hay una promesa en la palabra de Dios para que nosotros no seamos engañados por esto. Acuérdense que cuando hablamos de la formación del cuerpo de Cristo, habíamos hablado que una de las reglas era que debíamos dejar de lado los pensamientos, como dijimos, los sentimientos, el razonamiento como hombre, para entrar a formar el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo la cabeza es Él, y ahí está todo, la mente de Cristo con todos sus pensamientos, que son correctos y perfectos y que no hay falla en ellos, y que nos ha sido dado a nosotros como cabeza para que pensemos igual que Él. Por eso es que habíamos hablado de la mente de Cristo. Ahora vemos acá que el apóstol Pablo dice, vimos recién que la palabra de Dios, después vamos a explicar por qué es que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón
y las intenciones que hay en ellos. Ahora vemos nosotros, para empezar, que hay algo que nos dice en la Escritura para que nosotros veamos que podemos dejar de hacer uso de ello. Hay algo que puede hacer que nuestro pensamiento, lo del corazón y nuestros pensamientos sean guardados para que nosotros no demos uso de ello. Entonces habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que guardará, dice, nuestro pensamiento en Cristo Jesús, ¿sí? Eso leímos en el verso 7. Verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacé, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo es que logramos esa paz que puede guardar nuestro pensamiento, que puede guardar las intenciones del corazón, que todo el que las discierne y la puede guardar? ¿Cómo la paz de Dios puede llegar a hacer esto? Cuando nosotros, ¿qué dice el apóstol? Lo que viste, oíste de mí, aprendiste de mí, eso hacé. Cuando nos decidimos a obedecer la palabra de Dios y todas las enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra y bajo la luz de su Espíritu Santo. Cuando comenzamos nosotros y nos decidimos a obedecer, a poner por obra, entonces la paz de Dios tiene que venir y gobernar nosotros, porque no hay nada que hagamos nosotros al obedecer su palabra y que nos lleve a tener que sentirnos mal delante de Dios, sino al contrario, eso nos lleva a tener esa perfecta comunión con Dios y nos da esa paz que nunca va a dejar que hagamos las cosas por nuestra cuenta, sino que el Señor mismo lo va a evitar, Él guardará, Él lo esconderá. No podremos hacerlo porque al ir obedeciendo lo que Dios nos va enseñando en su palabra, se va manifestando en nosotros cosas que antes nunca habíamos experimentado. ¿Y esto a qué nos llevará? A que cada mes anhelemos y deseemos más. ¿Y cómo lo logramos? Cuando vienen las doctrinas, las enseñanzas, las obedecemos a ellas, entonces vamos cada vez más adelante en esto. Entonces, ¿eso qué hará? Esa paz con Dios, ¿qué hará? Hará que nosotros dejemos de echar mano de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Vamos a ir en busca de la palabra pensamiento y después continuamos. Pensamiento en el sentido de designio, relacionado con maquinar. Y dice, artífice de la mente, propósito y artífice de la mente. Se traduce pensamiento en Filipenses 4:7. Entonces vemos artífice de la mente, propósito de la mente. De esto es lo que queremos hablar. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7 y en el verso 21 al 23, el Señor Jesús dijo esto: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde salen? Del corazón de los hombres. Amén. Y dice el verso 23, todas las maldades de dentro salen y contaminan a los hombres. Entonces vemos y nos preguntamos, ¿qué hay de los pensamientos?
Dice propósito de la mente, artífice de la mente. La palabra artífice tiene que ver con artista, pero en este caso es como que dijera una artistada de la mente. Vio un artista, hace cosas, muestra cosas, elabora cosas, manifiesta cosas que no son reales. Por eso se dice artista. Entonces habla que los pensamientos son artífice ¿de qué? De la mente. Y ahora vamos y nosotros y prestamos atención a estas cosas y vamos a ver. Los pensamientos es algo que están acá en nuestra mente y que si nosotros no queremos, nadie los conoce. Nadie. Y esto no solamente tenemos que hablarlo por nosotros, sino también es algo que van a tener que entender de una vez y para siempre todos los padres. Y aún todos aquellos que no se casaron para que el día que se casen lo sepan. Porque esto es algo que no se puede enseñar en ninguna universidad del mundo. Esto los hombres naturales jamás lo pueden entender si no lo oyen de la iglesia. Nosotros porque hemos recibido otra cosa es que podemos hablar de esto y descubrirlo y ver lo que es. Y dejar de echar mano de ello. Los pensamientos se elaboran en la mente. Hay quienes se elaboran un propósito en su mente. También se pueden elaborar propósitos ilusorios, es decir, de cosas que ni siquiera existen. Como también se pueden elaborar maquinaciones que sean erróneas para la vida del hombre o cosas que sean malas. Cuando leímos el capítulo 4, verso 7, vimos que dijo el apóstol Pablo que guardara el corazón y los pensamientos. Vemos lo que dijo el Señor Jesús. ¿De dónde salían los malos pensamientos? ¿De dónde venían? Del corazón. Y se aloja en la mente del hombre. ¿Se da cuenta? Y el hombre puede elaborar en ello y hacerse un plan o proponerse algo para después, cuando sea el tiempo o tenga las cosas para hacerlo, llevarlo a cabo. Y esto es lo que tienen que tener cuidado, porque no basta la educación que un padre dé a sus hijos, no basta la buena vida o comodidad o todas las cosas que le pueda dar, no basta que seamos nosotros cristianos y que llevemos a nuestros hijos a la iglesia y que lo traigamos, si no llegamos a descubrir cuál es el pensamiento que en cada uno de ellos se va formando. Porque los pensamientos es algo que los hombres lo tienen, lo piensan todos los días, ni siquiera se dan cuenta algunos que lo que piensan. Y eso se va elaborando, se va formando. Por eso que vemos a los hijos que cuando llega a cierta edad se van de su casa. Cuando ya se creen ellos que tienen la facultad o la capacidad para llevar adelante sus pensamientos, se van. ¿Cuántos han estado en la iglesia por años, desde chicos? Y han estado porque los padres los llevaban y lo traían. Sin embargo, iban elaborando un pensamiento que nadie lo sabía. Los padres nunca pudieron corregirlo porque nunca lo supieron. Ellos no solo dicen, pero en las conversaciones, si nosotros somos sabios bajo la luz del Espíritu Santo, podemos llegar a descubrir esas cosas en ellos por lo que ellos hablan o por lo que hacen. Debemos aprender a descubrir por qué vienen a la iglesia con nosotros. Si es porque lo traemos, y debemos llegar a descubrir qué es lo que piensan adentro con respecto a todas las cosas que nosotros sabemos que después ellos van a necesitar. Ahora, lo trasladamos a nosotros y vemos pensamiento. ¿Cuántas cosas piensan? ¿Cuántas cosas estará pensando ahora mismo? ¿Cuántas cosas habrá pensado antes de salir de su casa? ¿Qué piensa acerca de Dios, de Cristo, acerca de la Biblia, acerca de los hermanos? ¿Qué piensa acerca de los que se pierden? ¿Cuáles son sus pensamientos en cuanto al futuro? ¿Qué piensan los jóvenes en cuanto al ponerse de novio si algún día se van a casar? ¿Qué piensan las mujeres casadas? ¿Qué piensan los hombres casados? ¿Los maridos qué piensan? ¿Qué piensan los hijos de su padre? ¿Quién lo sabe? Sin embargo, miremos cómo se hacen notorios los pensamientos empezando desde el matrimonio. ¿Cómo se hace notorio? Vamos a la Escritura y dice, ¿Dios qué dice? Que la casada esté sujeta a su marido. No lo hacen. ¿Qué piensan? ¿De dónde sale? ¿Sale del Espíritu de Dios? Seguro que no. ¿Y cómo es que lo hace? En algún lugar lo ha pensado, en algún lugar lo guarda, en algún lugar lo tiene. Y no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice, ni con lo que el Espíritu Santo enseña. ¿Ve? ¿O no es así?
¿Viene de la mente de Dios o de la mente del hombre? ¿No es un artífice de la mente? ¿No hay que maquina cosas en contra de lo que Dios habla? ¿Quién se da cuenta? Sin embargo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que pensemos como Él. Pero no se dan cuenta cuando piensan lo contrario, que no es conforme Dios y que es conforme su propia mente, conforme el deseo, la intención que tiene en su corazón. Por eso hemos leído esta palabra que dice el capítulo 4, verso 12 de Hebreo, que la palabra de Dios discierne los pensamientos, las intenciones. Por eso es que Dios los envía a nosotros, porque discierne lo que hay dentro de todos nosotros y que quién sabe lo que hay. Pero la palabra de Dios es enviada para eso, para que no nos dejemos engañar, pues se discierne, sabe lo que hay en el corazón, sabe lo que hay en el pensamiento, y viene la palabra que nos enseña para dejar de lado todas esas cosas, para que no nos dejemos engañar, porque nos engaña, es artífice de la mente, se apodera y hace creer algo que no existe, que no es, o algo que nunca va a llevar a cabo. Amado esto, desde que pecó el hombre en el huerto del Edén, su conciencia se contaminó, su mente se contaminó y no hay nada bueno en ello que pueda servir a Dios. Ahora, pensemos por un instante esto. ¿Cómo será si verdaderamente pudiéramos entender esto y dejar de lado todo lo que viene de nuestra mente y de nuestros corazones? Porque Pablo lo dice, guardará. Es decir, que es algo que se puede hacer. Ahora mirémonos porque a eso es donde tenemos que llegar. Porque si vamos a alcanzar la imagen de Cristo, tenemos que llegar todo al mismo pensamiento. El Señor ha hablado siempre acerca de los pensamientos, pero Él conocía los pensamientos de los corazones. Por eso es que había quienes, como el caso del joven rico, no le fue a rogar para que viniera al Evangelio. Le habló, nada más, y lo dejó. Sin embargo, conocía los pensamientos de aquel que para todo era el peor que había, como el caso de Zaqueo. Por eso fue a su casa. Ahora mirémonos, ¿qué es entonces tener la mente de Cristo? ¿Qué es? Sino alcanzar esa capacidad también nosotros, para entender primero en nosotros lo que hay. Llegar a descubrir lo que hay en nuestra mente como hombre y en nuestro corazón, para no dejarnos engañar por ninguno de ellos. Ahora, mirémonos, porque Dios nos va llevando a un plano espiritual que antes no lo tuvo la iglesia. Mirémonos porque todos tenemos que empezar en el hogar porque termina con un matrimonio y empezó con un matrimonio en la Biblia. El primer matrimonio vimos por qué fue arruinado y vemos el segundo matrimonio que termina en una perfección y también por qué. Si hablamos de que cuando el hombre se une con su mujer es uno solo, eso en realidad, eso se cumple en Cristo y con la iglesia. ¿Cómo puede llegar a ser uno solo Cristo con la iglesia? Porque la iglesia es el espíritu que salió de Cristo. No puede haber dos, es uno. Entonces el pensamiento es uno. Termina en una perfección a la cual nosotros queremos llegar. Si no tuviéramos la revelación de Pablo de la unión de Cristo con la iglesia, podríamos llegar a tener duda de cómo se hará o de dudar si eso se podría lograr. Pero al mirar el capítulo 5, desde el verso 21 en adelante de la carta a los Efesios, vemos esa perfecta unidad de Cristo con la esposa y compara la unión del hombre con la mujer con la unión de Cristo con la iglesia. Y dice, grande es este misterio. Como hemos visto los otros días, grande es el misterio de nuestra religión, pero que ha sido revelado. Amén. Volvemos a los pensamientos. Y mírese y examínese y mírese en cada día. ¿Qué piensa cuando se levanta? ¿Qué es lo que va pensando mientras hace las tareas o mientras va hacia el trabajo o mientras está trabajando?
¿Cuánto tiempo ocupan los pensamientos del hombre? ¿Cuántas cosas se maquinan? ¿Cuántas ilusiones se hacen en la mente? Y esto sobre todo tiene que tener en cuenta los jóvenes, las jovencitas más que nada. Porque a raíz de eso se forma un propósito y van adelante. Y el día que tienen la oportunidad de llevarlo a cabo, lo hacen. Ahora, por más sano que le parezca, por más bueno que le parezca lo que usted piensa como hombre, debe aprender a desecharlo. Por más bueno y sano que le parezca. Hay quienes se han propuesto en su mente, siendo adolescentes, y pensar un ejemplo, que cuando sean grandes quisieran ser doctor en medicina. Y dice, alguno le puede preguntar, dice, ¿para qué? ¿Y para qué? Para sanar a la gente, para descubrir cosas que los lleve a aliviar dolores, y bueno, ¿y cuántas todas esas cosas? Y van pensando en eso, y como ese es un pensamiento, y lo ha elaborado, y es un propósito de su mente, comienza a elaborar todo lo que necesita para alcanzarlo, en sus estudios, en lo que quiera, hasta que llegue un día que lo logra. ¿Se da cuenta? Y tiene buena intención en decir, para sanar a la gente y todo. Y después ahí empiezan las cosas. Los pensamientos parecen que son buenos y que los llevan a un buen lugar. Después empiezan a cobrar para atender, así en cuantas otras cosas, empiezan a hacer abortos, empiezan a ver los negocios materiales, y ellos se preocuparon por estudiar y alcanzaron algo, y entran a ver una cosa, entran a ver la otra, pero agarran su conducta y la vemos cómo se desenfrena. Por un lado quieren ayudar a la gente, por otro lado perjudican a la gente, y así cuántas cosas. Es decir, que por más bueno que comienza el pensamiento, nunca llegará a un lugar perfecto. ¿Por qué? Porque la mente del hombre está contaminada desde que pecó el hombre en el huerto del Edén. Dios no quiere nada de ello. Dios hizo todo a un lado, mató a todos, y dice que nos dio la mente de Cristo. El mismo pensamiento que Dios tiene acerca de todas las cosas está en nosotros. Y si nosotros nos detenemos a pensar esto, miramos qué tan tremenda capacidad hemos recibido, lo que hemos creído, que tenemos esa facultad de dejar de lado todos los pensamientos de la mente y del corazón para desarrollar la mente de Dios que en Cristo Jesús hemos recibido. No hay engaño, no hay falla, es perfecta. ¿Cómo no anhelarla, desearla? ¿Cómo no vamos a anhelar y desear esto? Preguntémonos, conforme el pensamiento de Dios para con nosotros, alcanzar esto, ¿a qué nos llevaría? ¿Qué haría Dios con un pueblo, con una familia que alcance esta estatura? Pero de esto venimos hablando hace años, de alcanzar la imagen de Cristo. Alcanzar la imagen de Cristo significa que se desarrolla su mente en nosotros. Pensar como Él piensa, hacer todo como Él quisiera que lo hagamos, sin que lleguemos a tener ninguna duda de dónde viene lo que estamos sintiendo. Por eso Pablo dice, guardará. Amén. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, y en el verso 5 habla que tenemos la facultad para llevar todo pensamiento ajeno a la voluntad de Dios cautivo a Cristo. Es decir, que podemos agarrar todos estos pensamientos que tenemos a diario. Usted quédese un ratito así meditando, deje de lado a Dios, ve cómo de solo empieza a maquinar cosas en su mente, a imaginarse esto, tantas cosas. ¿De dónde sale el mal pensamiento? Jesús lo dijo, del corazón. Los deseos de hacer todas las cosas malas, de ahí sale. Nosotros debemos aprender ahora a descubrirlo. ¿De dónde viene? No, ahí nomás lo dejamos, dejémoslo. Señor, tu pensamiento, tu Espíritu Santo ocupe toda mi mente. Yo sé de dónde viene esto, porque todavía estamos en la carne, así que no vamos a poder evitar de que se sienta, de que ello venga a manifestarse en nosotros. Pero nosotros tenemos la facultad ya, ¿para qué? Para no echar mano de ello. Lo descubrimos. Hoy estamos descubriendo esto, las intenciones del corazón, lo que son los pensamientos. Artífice de la mente.
artista de la mente donde elabora cosas que jamás podremos llevar a cabo, haciéndonos creer tantas cosas, haciéndonos perder el tiempo de alcanzar o lograr lo perfecto que Dios nos ha dado. Capítulo 12, verso 2, carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿Ven? Podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. ¿Cómo nos renovamos nuestra mente? Por el conocimiento de las cosas de Dios, que a través de su palabra y de su Espíritu Santo Él nos habla y nos enseña. Por eso Pablo dice: lo que oíste, lo que viste, lo que aprendiste de mí, eso hacé. Eso nos llevará a esa paz con el Señor, y esa paz guardará, dice, promete, dice, y la paz de Dios guardará, no dice ustedes, guardará. Y habla, como hemos leído, enumera tantas cosas. En esto pensad, todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es perfecto, todo lo que es correcto, todo lo que tiene un buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ve? ¿Eso de dónde salen esos pensamientos? ¿De dónde sale? Del Espíritu de Dios que está en nosotros. De Él. Tenemos que entender y tenemos que llegar a ese conocimiento y a descubrir cuando ninguna de las cosas que son correctas o perfectas vienen a nuestra mente, no provienen del Señor, para desistir de ellos. No tenemos que dejarnos engañar nunca más con la intención y los pensamientos del corazón. Somos hombres libres, libres de todo lo que es el hombre natural, creados en Cristo para buenas obras. Y esto es para todos. Ahí no hay rebeldía, ahí no hay desobediencia, y todo lo que se piensa ahí es perfecto, y todo es en beneficio del hombre. Ahora miramos, qué tremenda capacidad la que el Señor nos ha dado. Llevar cautivo todos estos pensamientos. Si no tienen a Cristo, ¿cómo un hombre puede hacer esto? Si a un hombre le sacan los pensamientos y el razonamiento, ¿cómo queda? Hay gente que nosotros conocemos que está discapacitada en su mente y no razona nada. Usted lo larga en la calle y no sabe para dónde ir. No sabe ni qué hacer con las cosas que le dan. Así tenemos que ser nosotros para el hombre viejo, pero en el desarrollo del hombre nuevo encontramos la sabiduría de Dios, la perfección de Dios para todo lo que pensemos o hagamos. Todo lo que es honesto, lo que es noble, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza. ¿Será que eso solamente podría ocupar en nosotros? Va a venir el otro, pero nosotros vamos a saber que todo lo que no es bueno, lo que no es puro, lo que no es correcto, lo que no es honesto, no pertenece al hombre nuevo, no es de nosotros. Y también de esto ya tenemos que aprender a separarnos. Bendito sea su nombre. Miramos esto así y decimos, entonces, no hay un solo inútil en nosotros. ¿Ven? Ahora, para esto Dios nos ha escogido. Hermanos amados, para esto Dios nos ha escogido y miramos y nos preguntamos, ¿cuánto nos ama entonces Dios? ¿Qué espera de nosotros? ¿Por qué esta luz? ¿Por qué esta revelación de la palabra? ¿Por qué nos lleva al conocimiento de esta separación tan tremenda? Ninguna universidad del mundo puede enseñar a esto, ni aún la teológica. Porque decirlo es una cosa y saber cómo hacerlo es otra. Entonces, esto nos tiene que llevar a una adoración a Dios en cada día y a una fidelidad a Él. A una
una vigilancia estricta con nosotros mismos. Y piense, ¿cuántas veces nos engañó el corazón y los pensamientos? ¿Quién dice que no hay que sujetarse al marido? ¿O quién dice que el marido no debe preocuparse por su esposa o amarla como Cristo ama a la iglesia? ¿Por qué no lo han logrado? ¿Por qué cuando hay una situación con su esposa el marido no hace lo que hizo Cristo con la iglesia? ¿Por qué? Dice, se portó mal, no hago nada por ella. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer no atiende a su marido porque dice que se portó mal? ¿De qué dónde vino el pensamiento? ¿De dónde? ¿No es algo que se ha elaborado en su mente y le dice, no lo voy a hacer? Sin embargo, la mente espiritual lo llevaría a hacerlo cada día más todavía, sin importar la conducta del otro. ¿Le importó al Señor la conducta de nosotros? Mirémonos, miren lo que nos está dando en cuanto a la revelación de su palabra. ¿Lo escondió o cada día nos revela más? ¿No tendríamos que tener esta actitud el uno para con el otro? Entonces nos preguntamos, mirémonos así, ¿por qué no estamos ni para ofendernos ni para ninguna otra cosa que tenga que ver con los pensamientos del hombre viejo? Estamos para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos y para ir hacia esa exaltación a la cual Él nos lleva por la revelación de su palabra y bajo la luz de su Espíritu Santo. Entonces miramos, la palabra es enviada. Ella discierne lo que hay, por eso habla. Debemos estar atentos a eso. Si lo dice por algo es. Entonces quiere decir que hay cosas y ellos a través de la palabra que discierne lo que hay, trae la luz. Tendremos que aprender a nunca más ni a protestar ni a enojarnos con la palabra de Dios, sino a Al final de su programa Instruyendo en Justicia. Agradecidos al Señor por esta nueva oportunidad de transmitir a través de Facebook su programa Instruyendo en Justicia. Les abrazamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos contentos, pero volveremos a encontrarnos cuando usted vuelva a escuchar Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Quien les habla, quien les saluda, el pastor Marcelo Ledesma. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Recuerden, en esto pensar, consideremos bien lo que el Señor nos ha hablado. Que Dios les bendiga. Todo lo sufre.